Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos de este lado del Océano Atlántico. Muy buenas noches para quienes nos están acompañando desde África y desde Europa. Y en el nombre del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y del Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, que una vez más se reúnen para llevar adelante un evento. Quiero agradecer y felicitar al equipo de estudio, investigación y producción científica, Policía, Democracia, Sociedad. Este equipo ha sido creado por la iniciativa fecunda y muy digna de todos nuestros elogios del querido hermano brasileño Mauricio Alves Barbosa. Luego ha recibido la adhesión de una cantidad de juristas de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de África y de otros países y continentes más. Y sigue creciendo. Y realmente la temática nos preocupa muchísimo. La querida vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, profesora doctora Andrea Laura Gastrón, que como siempre nos está acompañando, como destacadísima socióloga jurídica que es, sabe hasta qué punto nos preocupa con ardor, nos preocupa con dolor y a veces con mucha tristeza ese fenómeno de corte entre las policías de nuestros países y los pueblos de nuestros países. Realmente queremos trabajar de una manera seria, de una manera comprometida, de una manera siempre respetuosa de las muy buenas personas que integran los cuerpos policiales, porque, por cierto, que como todos los grupos humanos, los cuerpos policiales tienen personas desagradables que no deberían estar allí. Pero esto no nos debe llevar a ignorar o a olvidar la gran cantidad de mujeres y de hombres de bien y con excelentes intenciones que integran los cuerpos policiales. Entonces, estos temas hay que trabajarlos y yo a ustedes, en ese sentido, no puedo menos que felicitarles por esta iniciativa y por llevar adelante estos eventos. Que sean muchos los eventos que realice este equipo. El Departamento de Ciencias Sociales y el Máster en Cultura Jurídica estarán siempre dispuestos a abrirles las puertas y el corazón. Sin más, le paso la palabra a la brillante coordinadora de lujo que tiene el evento de hoy, que es una jurista muy destacada del Brasil, con una trayectoria importantísima como magistrada y además como persona muy comprometida con la situación carcelaria, con la situación policial y demás. Me refiero a la profesora Claudia Spinazzi, a quien en este momento cedo con enorme placer la palabra. Adelante, Claudia. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por sus hermosas palabras, que no sé si tengo merecimiento para tanto. Gracias. Buenas noches, amigos y amigas. Sean todos muy bienvenidos. Es un gran honor para mí poder coordinar ese evento internacional de nuestra UBA. Hoy tenemos tres importantísimos expositores que van a hacer reflexiones sociojurídicas acerca de la policía, democracia y sociedad en sus países, especialmente expositores de Argentina, Brasil
y Colombia. Por motivos personales e imprevistos, Ana María Blanco, que era una expositora de Argentina, tuvo que estar ausente y fue sustituida por Damián, que no perdemos en nada porque Damián también es un gran estudioso del tema. Entonces estamos muy bien en nuestro evento. Ahora voy a presentarles nuestros expositores. La orden de presentación fue un acuerdo de caballeros que hicimos entre nosotros. Así que Argentina, por respeto por ser la anfitrión de nuestra UBA ser la anfitrión, quédese por último, pero apenas por un acuerdo de caballeros entre nosotros. Entonces empezamos por presentar quien habla por Colombia. Por Colombia habla Melina Quintero Santos. Melina es abogada de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Administrativo, conciliadora en Derecho, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda, estudiante de la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Magdalena, y estudiante de cursos válidos para doctorado en Derecho con profundización en Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Es también miembro del Grupo de Investigación Saberes Jurídicos de la Universidad de Magdalena y docente del área de Derechos Humanos de la misma universidad. Sea muy bienvenida, Melina. Gracias. Ahora, hablando por Brasil, compartilhando con nosotros su experiencia de brasileiro, y voy a presentarlo en portugués, Maurício Alves Barbosa. Maurício é bacharel em Direito, bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, pós-graduado em Ciências Criminais, pós-graduando em Inteligência Estratégica, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, atualmente aluno do curso válido para doutorado de nossa casa, da UBA, professor universitário e também professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco e do Centro de Altos Estudos de Segurança, todos os dois da cidade de São Paulo. Além de ser uma pessoa muito querida e muito amável. Muito obrigada por sua presença, Maurício. Por Argentina, temos Damián Rodrigo Pizarro. Damián es abogado, académico, profesor universitario de grado y posgrado, profesor de Derecho Internacional, Aspectos Legales para la Ingeniería y Derechos Humanos de la Universidad de Belgrano y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. También es vocal en la Unión Argentino-Chilena por la Integración Jurídica del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra UBA. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, del Instituto de Estudios de Integración, miembro del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, miembro del Equipo Internacional de Estudios, Investigaciones y Producción Científica, Policía, Democracia y Sociedad del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra UBA. Bien, como todos y todas pueden notar, estamos muy bien servidos con nuestros expositores. Así, podemos perceber que el evento será un gran éxito, Bien, la dinámica del evento de esta noche será un poco diferenciada. Vamos a hacer una mesa redonda internacional, una mesa redonda entre Brasil, Argentina y Colombia. Tendremos 5 preguntas que yo, como coordinadora, voy a hacer a nuestros expositores. Nuestros expositores tendrán 3 minutos cada uno para contestar la pregunta, hablando acerca de la situación sociojurídica de la policía en su país. Es importante dejar destacado que lo que van a hablar nuestros expositores son sus visiones personales y no representan en nada
a visão oficial das instituições ou mesmo de seus países. São visões acadêmicas personales de cada um dos expositores. A mesma pergunta, tendremos entonces a oportunidade de conhecer três visões diferentes, cada uma apresentando a realidade e a visão de um expositor de um país de nossa América Latina. As respostas serão dadas conforme foram hechas as perguntas. Então, creio que todo explicado, podemos começar. Vou fazer então as perguntas, como já lo dije, em ordem que combinamos. Primeiro a Colômbia, com Melina, depois Maurício, Brasil, e por último, nosso anfitrião, que é de la Argentina, Damián. Empezando com a primeira pergunta. Queridos expositores, como se integram socialmente os cuerpos policiales en sus países? Muchas gracias. Ante todo, quería saludar a todos los presentes y a todas las presentes, agradecer principalmente a la Facultad de Derecho de la UBA, al Departamento de Ciencias Sociales y al Máster en Cultura Jurídica, como así también al director de los cursos válidos para el doctorado, el doctor Ricardo Rabinovich, y a la profesora Andrea Gastrón, obviamente a mis compañeros de aquí de mesa, a mis colegas también del grupo de estudios de policía, con quienes no solamente comparto la mesa, sino también hemos tenido ya muchas actividades y varias conversaciones sobre estos temas, y la verdad es que es por demás interesante. Agradezco también y saludo a Ana María, quien no estaba aquí presente, a quien vengo a reemplazar, pero bueno, espero poder hacerlo a la altura, al menos de la situación y de lo que ella hubiese querido estar. Y a Claudia, la coordinadora de aquí, de nuestra actividad. Bueno, voy a aprovechar que está Ricardo y sé que no me va a rechazar los comentarios respecto un poco a la historia, ¿no? Una breve referencia histórica que quiero hacer en cuanto a lo que tiene que ver con la policía en Argentina, creo que lo vamos a apreciar, porque a la hora de hablar sobre la integración social, pienso que para poder abordarlo, es conveniente tal vez contar un poco de cómo es que, se podría decir, fue cambiando tal vez la opinión o la apreciación que se tenía respecto de los cuerpos policiales, ¿no? Cuando de alguna manera todo esto comenzó, o cuando empezó a funcionar la policía en nuestro país, en Argentina, probablemente no se la tenía como una referencia de atropellos, de violaciones a los derechos humanos, y demás, que creo que también con los siguientes puntos lo vamos a ir abordando. Pero en nuestro país justamente conviven fuerzas policiales federales y locales debido justamente a la forma de federalismo. Bien, entonces tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conservan justamente todo el poder que no delegaron a la nación, ¿no? Que no delegaron a este Estado federal. Por eso también aparece la figura de la policía federal en Argentina, que es una institución civil, armada, que cumple justamente funciones de seguridad y también judiciales en el territorio de las provincias y en la capital de la nación, dentro de la jurisdicción de lo que llamamos el gobierno nacional, dependiendo del Poder Ejecutivo, bien, en este caso por intermedio de lo que es el Ministerio de Seguridad. Obviamente hay un tema de jurisdicciones ahí que a veces puede ser un verdadero problema para saber hasta cuándo, ¿no? Llega uno y empieza el otro, y a veces, como se dice normalmente, la pelota cae en el medio y no sabemos quién la va a recoger, ¿no? En esa situación. Justamente la Policía Federal surgió a comienzos del año 1821, ¿sí? Se nombró a Joaquín de Achával como primer jefe de policía de la ciudad, lo que llamaban en ese momento la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Policía de la Ciudad, que hoy la Policía de la Ciudad es otro organismo distinto, ¿no? O Policía de la Capital también se la llamaba. En ese momento el ministro Rivadavia aprobó el primer sello institucional en el que aparece el gallito, ¿sí? El gallo, que hoy justamente es la tradición y el isologotipo de lo que es la Policía Federal de Argentina. Allá por el 24 de diciembre de 1821, ¿no? Bernardino Rivadavia, un estadista y periodista, quien luego sería el primer presidente de Argentina, creó justamente cuáles eran las funciones de la Policía de Estado. La Argentina fue el primer país, acá a los argentinos nos encanta cosernos las estrellas, bien, la Argentina fue el primer país del mundo en establecer una institución policial, adelantándose incluso a lo que era la policía británica, a la cual después se la llamó, bueno, también conocida como el Scotland Yard, que recién inició el servicio 8 años después, allá en 1829. La creación de la Policía de la Capital justamente está ligada
a la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Su nacimiento justamente se dio origen por la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional contara con una policía propia, bien, en el territorio de su residencia y su jurisdicción. Y la designación justamente concuerda con la existencia de la Policía de Estado, en el lugar justamente donde estaba asentado el Estado Nacional principalmente. Allá por el 9 de diciembre de 1880, cuando se produce esta división o la creación del Estado federal y la división en estas unidades, por decirlo de alguna manera, inferiores, o estas unidades federales, ¿no? Como las provincias, fue entregada justamente a la Nación la Policía de Buenos Aires, y ese mismo día el presidente Julio Argentino Roca nombró a Marcos Paz el primer jefe de policía de la capital. Para los que obviamente no conocen en Buenos Aires, Marcos Paz, además de ser una localidad, también hay calles que se llaman así. La historia fue justamente testigo de la Policía Federal Argentina, como todas las policías del mundo, tuvo sus orígenes en ¿qué? En las urgencias que justamente tenía la gente en ese momento, la búsqueda del amparo contra el vandalismo y contra el delito, y la protección de la familia, la libertad, la seguridad y el trabajo. El objetivo social, justamente avalado por la sociedad y todos los hombres y mujeres que dieron la vida en defensa de sus semejantes, proteger la vida, la seguridad de los compatriotas y obviamente de la nación. Aunque en la actualidad, obviamente la integración de los policías en la sociedad argentina cumple justamente también con roles sociales cada vez más acentuados, pero con algunos problemas que ya abordaremos y algunos que son muy profundos y recrudecidos por hechos lamentables de hace pocos días, como en las noticias argentinas lo han relevado, obviamente la participación social de la policía se ha convertido también en una situación bastante compleja. Gracias. Muchas gracias, Damián. Entonces, vamos ahora a la segunda pregunta a nuestros expositores. ¿Qué consideración se le da a la policía en la sociedad de su país? Damián, ¿tienes la palabra? Respecto a lo que tiene que ver con las consideraciones de las cuales apoyo también, como vienen compartiendo mis compañeros, y que también está muy vinculado, creo que con la región en general, ¿no? Pero en la Argentina, durante lo que fue el proceso de democratización iniciado en 1983, ¿no? Después de lo que fue la dictadura militar y lo tremenda que fue la dictadura militar, justamente las autoridades políticas tuvieron que enfrentar una gran cantidad de problemas, entre ellos obviamente vinculados a lo que tiene que ver con una de las instituciones más importantes de la seguridad pública, la policía, y que había cumplido, ¿sí?, notorias tareas relacionadas con lo que era el control político de los ciudadanos, el monitoreo, la persecución, la desaparición de personas, y obviamente lo que es normal, el mantenimiento del status quo, ¿no?, de la organización de la sociedad, justamente dentro de lo que se llamó el Plan de Reorganización Nacional. Y obviamente fue una mano local en lo que fue el gobierno militar y los partidarios civiles que apoyaban, ¿sí?, ese proceso. Las autoridades justamente policiales en su mayoría no solo acataban la función de líderes militares que se les adjudicaban, sino también expresaban una ideología política, en muchos casos afines a este régimen. Por otro lado, también existía una colaboración con grupos de tareas y directamente también actuaban con ellos y como ellos, ingresando en una dinámica delictiva particular que justamente tenía como fin secuestrar, asesinar, torturar, saquear y expropiar ilegalmente bienes de ciudadanos perseguidos. Entre esto, no solamente la expropiación de bienes, sino también el robo de niños y violaciones de derechos humanos y también violaciones o vejaciones, ¿sí?, a hombres y mujeres en esos periodos de detención. Esto también realizado por la policía. Todo esto obviamente acompañado por un importante nivel de autonomía con la cual se regían las fuerzas policiales. Lo que se llamó la policía del proceso, entonces tenía justamente estas características, ¿no? En apariencias contrapuestas, pero la realidad eran bastante complementarias. O sea, era sumisa a las órdenes militares y autónoma en su función primaria, en lo que es la prevención y el control del delito. Esto obviamente llevó a que a partir de 1983, de manera paulatina, justamente algunas prácticas policiales fueran empezando a revertirse con la progresiva afirmación de que era necesario reinstalar el Estado de Derecho, por consiguiente también neutralizar la función de la policía que venía hasta ese momento. De hecho, hasta hace no tantos años atrás, las cúpulas policiales, ¿sí?, las de las fuerzas policiales, eran las mismas. Se seguían manteniendo las figuras policiales o
tal vez no se las había degradado en la medida que tal vez debía hacerse, no solo para personalizar a los culpables, sino también para dar este mensaje a la sociedad, ¿no? La tendencia justamente a las actividades ilegales se había justamente enquistado de una manera que la corporación policial, porque así se la llamaba, seguía ejerciendo justamente este poder ilegal y arbitrario que vulneraba la libertad ciudadana, generando más inseguridad y violaciones constantes a los derechos humanos. Fueron sucediéndose hechos como el asesinato de un periodista, José Luis Cabezas, en el cual se reconoció intervención policial y lo que fueron los secuestros extorsivos de jóvenes en Budge, en Wilde o en San Francisco Solano, por ejemplo, y que hicieron que justamente la clase política comenzara a entender la profundidad del desentendimiento respecto de estas cuestiones, ¿sí?, que hasta ese momento los gobiernos venían teniendo en cuanto a sostener la seguridad pública, sostener a las cúpulas policiales o a las figuras policiales, bien, pero por el otro lado, bueno, se les escapaba un sinnúmero de actividades totalmente delictivas vinculadas a la policía. Justamente el desmembramiento de las policías llevó, por ejemplo, a que aquellos que lo realizaban desde la figura policial, bueno, empezaron a hacerlo de manera solapada. Entonces, en el auge de los secuestros que hubo aquí en Argentina, secuestros obviamente por dinero, se encontraba que tenían una matriz policial detrás, o sea, las fuerzas, la inteligencia policial utilizada para el bien, bueno, ahora utilizada de manera delictiva. Sin viajar mucho en el tiempo, hace unos días la policía reprimió, por ejemplo, una protesta pacífica de familiares, amigos y vecinos de un kiosquero asesinado en la provincia de Buenos Aires. El Observatorio de Seguridad Ciudadana publicó en una encuesta realizada en 2017 que el 38.4% de los consultados dice confiar en la policía provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que un 43% solamente confía en fiscalías y un 33% en los jueces y en los tribunales. O sea, la confianza es extremadamente baja y obviamente va a ir bajando con el correr del tiempo, descargando obviamente los temores y todo en que le tememos a la persona que en realidad tendría que estar protegiéndonos. Gracias. Gracias, Damián. Gracias a todos. Prosseguindo, temos agora a terceira pergunta. Considerando a importância e a complexidade do serviço, do trabalho da polícia, que nível de vida têm os agentes da polícia em geral en su país? Damián, ¿tienes la palabra? Bueno, no voy a repetir las consideraciones que han hecho la colega y el colega en cuanto a lo que tiene que ver con a qué se toma como nivel de vida, ¿no? Vamos tal vez a restringirnos a lo que tiene que ver con tal vez la economía. Cuando pensamos en nivel de vida, pensamos en lo que pueden adquirir, también tal vez hasta podemos pensarlo en el nivel educativo, ¿bien? Pero parece como que cuando, como bien decía Mauricio, en tiempos electorales muchos candidatos lo que hablan es de la necesidad de que los policías tengan sueldos dignos. Bien, o sea, y cuando hablamos de dignidad es probablemente porque es lo que se carece, ¿no? Dime de qué careces. Creo que cuando te prometen un sueldo digno para los policías es porque todos sabemos que los sueldos o el salario de los policías y las policías suele ser indigno. Los agentes de la Policía Metropolitana, o sea, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cobran un básico, y de la provincia de Buenos Aires, perdón, cobran un básico entre aproximadamente 72.000 y 77.000 pesos de sueldo, ¿no? Estos números de noviembre del 2022. Mientras que un oficial de la Policía Federal, que esta policía que yo les comentaba antes, que cumple estas funciones tal vez más limitadas, porque es estas tareas de la policía del Estado federal, ¿no? Aproximadamente unos 82.000 pesos. Esto más o menos calculándolo con la cotización del dólar de hoy, podemos decir que ganan entre unos 350 y unos 400 dólares, ¿bien? En comparación con un salario mínimo vital y móvil, ¿sí?, que es la medida estándar y mínima, ¿sí?, como bien dice el nombre, o sea, perdón, no estándar, sino mínima, que se considera que una persona, entre comillas, podría vivir en el país, lo cual es un número totalmente falso, ¿sí?, y hasta tragicómico, se podría decir, es de 32.000 pesos, o sea, unos 160 dólares. Una persona, una familia más o menos tan limitada, podría vivir, entre comillas, con 160 dólares. El sueldo de un policía o de una policía ronda entre los 350 y los 400 dólares. Hago una pequeña comparación más. Un empleado de comercio aproximadamente cobra 80.000 pesos. ¿Sí? Un empleado administrativo del Poder Judicial, más o menos ese valor. Un juez o jueza cobra alrededor de 250.000 pesos, 250.000. Un policía, sí, entre 70 y 80, y un juez federal, perdón, un juez nacional o una jueza nacional, 250.
Obviamente es notorio que los policías y las policías de Argentina no tienen, se podría decir, un salario acorde a la responsabilidad. Tienen un sueldo muy bajo para lo que es trabajar, obviamente, en una fuerza de seguridad con los riesgos que eso conlleva, ¿no? Le escuchaba a la colega Melina, que contaba una situación bastante similar y, obviamente, enumeraba una serie de necesidades básicas que seguramente quedan insatisfechas, ¿sí?, por el personal policial. Eso nos lleva a, tal vez, dos vertientes. Una, lícita, ¿sí?, que está vinculada con la necesidad de que tengan otro trabajo. Bien, sin ir más lejos, el otro día tomé un Cabify o un Uber, bien, y una de las personas que me les conducía a la noche, ¿sí?, era un policía, ¿sí?, que en sus horas de descanso está trabajando de otra cosa. Por consiguiente, las horas de descanso que tendrían que ser o para recreación, o para ocio productivo, o para simplemente descansar por todas las horas que trabajan de continuo, obviamente no las están utilizando para eso porque tienen una necesidad que cumplir, y que obviamente el sueldo no se las está cubriendo. Y otra también vinculadas a lo que tiene que ver con la ilicitud de, tal vez en muchos casos, puede llegar a recaer, con esto no estoy justificando, desde ya que no estoy justificando el accionar ilícito de de ciertas fuerzas policiales y demás que recaen en el delito, bien, como de alguna manera una necesidad. Así que eso es de alguna manera lo que puedo decir sobre esto antes de ver el cartel de 30 segundos. Gracias. Gracias, Damián. Ahora, cambiando del nivel de bienes a los derechos humanos, tenemos la cuarta pregunta, que es: ¿es normal que los agentes de la policía de su país sean acusados de violaciones de los derechos humanos? Damián, ¿cómo es esa cuestión en Argentina? Tienes la palabra. Muchas gracias, Claudia. La violencia policial y de agentes armados plantea justamente uno de los problemas más complejos en la lucha por la vigencia de los derechos humanos. La mayoría de los hechos, bien, y que un poco veníamos hablando en una de las consignas anteriores, se presentan justamente a la opinión pública como acontecimientos que se han normalizado y hasta se han naturalizado con el paso del tiempo. La sección policial de los periódicos o de los noticieros habla cotidianamente, ¿no?, ¿sí?, con naturalidad, de la ocurrencia justamente de muertes y de lesiones graves como consecuencia de la perpetración, ¿sí?, o la supuesta perpetración de delitos de menor cuantía. Pero el problema es que estos delitos de menor cuantía, robos, hurtos, asaltos a mano armada, son los que producen mayor inseguridad en la vida cotidiana de la población, aunque existen coyunturas políticas, económicas, en las cuales la sensación de inseguridad justamente pueda situarse en otras cuestiones, tales como es la posibilidad de pérdida del trabajo, o, por ejemplo, los bajos salarios, el problema de la inflación, el miedo a la delincuencia. Pero está siempre, ¿sí?, ahí nombrados. El tema es la cuestión cuando es muy preocupante, cuando uno tiene el miedo, como decíamos antes, ¿no?, y se legitima ese miedo a lo que es la aplicación de torturas, los abusos de poder y las detenciones arbitrarias. Ponemos, por ejemplo, en escena la situación de la pandemia, ¿no?, que durante el 2020 se han revelado y se han relevado, ¿sí?, lamentables números. Por ejemplo, en Argentina, el 20 de marzo de 2020, entramos en lo que llamó la cuarentena a nivel nacional por disposición del gobierno, ¿sí?, en respeto a lo que fue el COVID-19. Se produjo un aislamiento social, preventivo y obligatorio que justamente estableció esta cuarentena que debía durar hasta el 31 de ese mes, ¿sí?, y fue hasta el 6 de noviembre. El gobierno anunció justamente el fin de la cuarentena en noviembre. Las restricciones de movimientos justamente continuaban en algunas provincias en esa fecha, pero a nivel general se hablaba de eso. Una de las cuarentenas más largas del mundo. ¿Qué podemos decir? Los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos reportaron desde el inicio de la cuarentena decenas de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas justamente por las fuerzas policiales, fuerzas de seguridad y provinciales, ¿no? Nacionales y provinciales, perdón, en cumplimiento de este confinamiento. La Secretaría de Derechos Humanos recibió 531 denuncias de abusos policiales entre fin de marzo y principios de agosto, ¿sí?, incluyendo 25 muertes injustificadas. En comparación, la misma entidad recibió 71 denuncias entre diciembre del 2019 y marzo del 2020. O sea, mi respuesta sería sí. Gracias. Gracias, Damián. Já
caminhamos para el fin. Como la quinta y última pregunta, vamos a hablar de la libertad de expresión. ¿Tienen los agentes de la policía de su país libertad real para expresar sus ideas políticas? Damián, ¿tienes la palabra? Bueno, en los puntos anteriores hablamos sobre esto de que muchas veces, o en algunas oportunidades, los policías o las fuerzas policiales y de seguridad son como un poco foco de esta manipulación política a la hora de las elecciones, ¿no? Un poco había dicho algo así Mauricio, y de aquí sumamos un poco más. Pero en un país que prácticamente o que se propone, ¿no? Garantizar constitucionalmente la libertad de expresión, sea desde obviamente la protección individual, por ejemplo, de prensa, de obtener información, de dar información, como también de participar políticamente, ¿no? Estos derechos individuales, justamente, y que intentan ser garantizados a través de la Constitución y a través de los tratados internacionales, ¿no? ¿Se distingue quiénes pueden o no hacerlo en la Constitución? No, ¿no? Porque hablamos de todos y de todas que podemos en realidad tener esa participación y obtener esa información. Lo cierto es que quería traerles a quienes tal vez no lo recuerdan, o aquellos y aquellas que no lo saben, a principios de este año sucedió una situación muy particular, una protesta organizada por la policía, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Se manifestaron justamente por aumentos salariales, algo que también hablamos hace poco, y sobre las mejoras en las condiciones de trabajo, porque justamente ya nos encontrábamos todavía, si bien no con esa cuarentena declarada, se había mantenido, por decirlo de alguna manera, o se mantienen bien algunas restricciones y los controles en manos de las fuerzas policiales. El epicentro, ¿sí?, del cual ya hablamos, en la localidad de La Matanza, bien, en el Puente 12, donde justamente está el Centro de Coordinación Estratégico de la Policía de Federal y de la Policía de la provincia, y lo que es el Ministro de Seguridad de la provincia. Las oficinas se encuentran ahí. Durante justamente algunas jornadas que siguieron, se ensayaron algunos tal vez anuncios que intentaban de alguna manera resolver el conflicto. Los funcionarios consideraron que las demandas no estaban siendo debidamente atendidas y la situación escaló y se fue mucho más preocupante todavía. ¿Por qué? Porque justamente nos encontramos con una situación tan particular que yo no he visto en toda mi vida. Habría que tal vez ir a los históricos y tal vez recuerden una situación similar, que policías armados con sus patrulleros rodearon la Quinta de Olivos, la Quinta Presidencial, ¿bien? Y la situación no se subsanó o no se solucionó hasta que se calmaron un poco las aguas a través de un anuncio que dio el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en cadena nacional, y que habló sobre, bueno, que se iba a mejorar esta situación a través de cómo, a través de lo que fue modificar la coparticipación federal, bien, y distribuir de manera distinta lo que eran los ingresos de impuestos para asegurar que la provincia de Buenos Aires tenga fondos suficientes para aumentarle el sueldo a los profesionales, o mejor dicho, perdón, a los trabajadores de la policía. Durante justamente esas 3 jornadas se asistió a esa situación, obviamente muy poco convencional, de integrantes de las fuerzas de seguridad, ¿sí?, protestando y no controlando o reprimiendo una protesta, ¿no?, lo cual es más común, se podría decir, en Argentina viéndolo. Funcionarios que representan el quehacer profesional como particular riesgoso, permanente y vocacional, y en este sentido, obviamente pasa a ser como una especie de servicio, ¿no?, o una misión. Se entiende entonces comúnmente que los trabajadores, trabajadores de la policía y no son policías, o al revés, ¿no? En realidad, si nosotros estamos en contra de la participación política de un policía o de una policía, estamos diciendo son policías, no trabajan de policía. La protesta justamente policial hizo resurgir el debate de, por ejemplo, la sindicalización de las fuerzas de seguridad. En Argentina, la libertad sindical, ¿sí?, está garantizada por la Constitución, artículo 14 bis, pero no para las fuerzas de seguridad, la cual está obstaculizada justamente por la política y el poder político, aduciendo que justamente no puede la policía, ¿sí?, participar de este tipo de conflictos o de negociaciones, bien, de carácter colectivo, y de hecho la Corte Suprema justamente lo hizo a través de un fallo relativamente reciente, ¿sí?, en el cual justamente dijo que se le niega este derecho colectivo a tener. De hecho, no hay sindicatos reconocidos. Por ejemplo, el Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires, que es el más antiguo, que nació en 1989, ni siquiera tiene reconocimiento de personería jurídica, ¿bien? Entonces, justamente lo que se entiende es que si nosotros queremos avanzar a que una policía sea más democrática y respetuosa de los derechos humanos, bien, tenemos que entender que es necesario que se los incluya a los derechos de los trabajadores, por ejemplo, entre otras cosas, reconocerles la protesta si es que pensamos que estos derechos, ellos no pueden defender sus derechos.
De hecho, entenderíamos también que es difícil entender o es difícil generar esta integración social de la policía, ¿sí? Justamente a la sociedad, que era este primer punto, ¿no? Como para cerrar un poco el círculo, bien, si no estamos atendiendo las demandas que justamente los policías y las policías de nuestro país tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Qué brillantes exposiciones. Me encantaron. Muchas gracias, Melina, Mauricio, Damián. Muchas gracias. Profesor Ricardo, ahora le doy la palabra para hacer sus consideraciones. Maestro. Bueno, muchísimas gracias, querida Claudia, pero yo en realidad lo que estoy haciendo acá es tratando de aprender y estoy aprendiendo mucho. Así que la única consideración que yo por mi parte tendría es decir muchísimas gracias. Preguntas tengo muchísimas, pero prefiero ceder mi intervención a leer la extensísima intervención en varios capítulos de nuestra amiga Emma Farías de Uruguay, para conocimiento de todos. Prefiero cedérselo a ella, que sabe mucho más y que nos pone estos elementos. Dice, tal vez les interese algunos datos del Uruguay, que es el país de ella. Desde el año 2000 al 2020, el salario policial subió casi un 200%. La confianza en la policía hoy, con muchos enfrentamientos sociales, es de 6 de cada 10 ciudadanos. Antes del 2005, los policías debían comprarse sus uniformes y hasta las balas. Esto se modificó y además se fue trabajando para que no tuvieran que trabajar para empresas del Estado haciendo vigilancia. En esa misma época se firmó un convenio entre la Facultad de Derecho y la Escuela Nacional de Policía. De esta manera concurríamos, dice ella, los docentes de Derecho a dar clases que podían luego revalidar los policías en la facultad. Y esto posibilitó que muchos alumnos hoy sean abogados. Y luego agrega, se creó entonces la licenciatura en Seguridad Pública, a la que podían acceder solo los policías. Se recibieron muchos y también con profesores de la Facultad de Derecho, entre otros. Pero, lamentablemente, estos convenios terminaron. Igualmente, se mantienen en el tiempo las consecuencias de esta relación entre universidad y policía. En el caso de los suboficiales, también los docentes de Derecho han dado clases de procedimiento policial en casos de violencia doméstica. Y quiero dar la tranquilidad a las personas, además, que están preocupadísimas por la asistencia y por el certificado, de que como esta actividad es grabada, entonces la presencia de ustedes queda grabada y no necesitan correr por terribles tribulaciones, sacrificios, calvarios, dolores y demás, pensando, ¿se sabrá o no se sabrá que yo estuve? ¿Cómo acredito mi asistencia? ¿Acaso debo enviar una paloma mensajera? Quizás señales de humo, sonidos con troncos. No, queda grabada la presencia de ustedes y no necesitan levantar la mano, decir aquí estoy, presente, presente, y todo eso. Quedaos tranquilas y tranquilos con ese sentido. Gracias, Emma, por la participación y la aportación de la realidad del hermano Uruguay. Yo creo que las preguntas han sido muy bien hechas, muy adecuadas, muy bien dirigidas. Creo que tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. O sea, en todas las exposiciones ha surgido un estado de conflicto, y la verdad es que esto es problemático. Como latinoamericano me impactó
durante mi primera estadía en Europa, hace ya muchos años, hace 40 años, me impactó la relación diferente que existía de la gente con los cuerpos policiales en muchos países europeos, característicamente en España, en Inglaterra, en esa época, en Francia. Y realmente me parecía increíble pensar que se podía tener esa relación con la policía. Pero por otra parte, yo voy a coincidir mucho en el caso argentino con mi querido amigo Damián y compañero de trabajo, Damián, porque la realidad que Damián no conoció, porque es más chiquito, pero que yo conocí cuando era chico, era una realidad muy diferente. Había, antes de la dictadura militar de 1976, incluso después y durante la dictadura militar del 66 en Argentina, que tuvo características muy diferentes a la del 76, había en general una relación bastante buena de la gente con la policía. Perdónenme por dar un ejemplo personal, pero yo recuerdo perfectamente cómo mis padres para las Navidades le daban al policía de la esquina una sidra y un pan dulce, y otros también. Y recuerdo que en una oportunidad el policía, uno de los policías del barrio fue baleado en un episodio, en un asalto, y mis padres y la mayoría de los vecinos fueron a visitarlo al Hospital Churruca, al Hospital de la Policía, aquí en Buenos Aires. Existía otro tipo de relación, los policías ayudaban a menudo a las señoras o señores viejitas o viejitos para cruzar una calle, paraban a veces a los autos cuando veían que tenían dificultad para cruzar por la senda peatonal, porque en Buenos Aires las sendas peatonales son un adorno de las calles, nunca se va a terminar de entender para qué nos seguimos ocupando de pintarlas, porque no las respeta absolutamente nadie, pero entonces ayudaban a las personas y verdaderamente había un grado de confianza. Y yo creo que la dictadura militar del año 76 destruyó eso de una manera que no hemos podido reconstruir hasta el día de hoy, en todos los años que han pasado desde 1983 hasta ahora. Tengo entendido que en Brasil la situación fue también coincidente en algunos aspectos. También la relación con la policía, yo he vivido en Brasil en los años 70 y también la relación con la policía era diferente de cómo fue la relación con la policía en Brasil después. Y realmente creo que nuestras policías se han dañado mucho con las dictaduras en general. Esto es un trabajo muy serio que hay que tomar en consideración y coincido una vez más con ustedes en cuanto a que si vamos a empezar por prohibir a los policías y a las policías tener opiniones y manifestar sus opiniones políticas, hay una realidad, las opiniones las tienen. Entonces, si nosotros prohibimos la manifestación de las opiniones, nosotros estamos poniéndole un dique, no a un río, una barrage, no a un río, sino al océano. Y esto es trabajar en contra de la naturaleza humana y eso nunca da resultado, nunca jamás ha dado resultado. La verdad es que uno preferiría, en lugar de eso, ver fuerzas policiales en las que cada uno tiene sus puntos de vista y todos respetan los puntos de vista de los otros. O sea, no una fuerza policial en la que sea obligatorio no tener o no manifestar puntos de vista, sino una fuerza policial en la que cada uno pudiera manifestar sus puntos de vista y se pudiera vivir en total respeto. En lo personal me resultan un poco molestas en oficinas de la policía argentina las expresiones religiosas.
Me resultan un poco molestos los crucifijos y las imágenes de la Santísima Virgen. Aclaro que soy católico, pido perdón si algunos consideran que ser católico es algo que está mal, pero aclaro que soy católico practicante y que tengo una profunda reverencia por la Santísima Virgen, pero no creo que las comisarías de policía sean el lugar para colocar imágenes de la Virgen. Por supuesto que sí tengo un crucifijo en mi sala de trabajo y demás, porque me parece importante recordar al que murió en la cruz, como dice el himno de Colombia, pero me parece que no es en las comisarías donde tiene que estar ese símbolo, porque puede ser molesto o discriminatorio para muchísimas personas. Al mismo tiempo, me encantaría que los policías y las policías pudieran manifestar, por ejemplo, que son comunistas, que se han afiliado al Partido Comunista o a un partido socialista, etcétera, etcétera, y a cualquier otra forma. O sea, obviamente dentro de las formas que están aceptadas, que son respetuosas de los derechos humanos. Desgraciadamente, a veces en las policías aparecen personas que adhieren a formas que no son respetuosas de los derechos humanos, como el nazismo, etcétera. Creo que eso me parecería un poquito mejor y creo que ayudaría a que la gente de la policía se sintiera más a gusto. Otro tema en el que voy a coincidir con ustedes, y termino con esto, no quiero hablar más, es el tema de los derechos humanos de los policías. A mí me ha tocado en algunas oportunidades trabajar con gente de las policías en el tema de derechos humanos, y nunca jamás he comenzado mis reuniones hablando de cómo tienen que respetar los derechos humanos de las personas porque ustedes no respetan los derechos humanos. Todo lo contrario, siempre he empezado por hablar de los derechos humanos de los agentes y las agentes de las fuerzas policiales. Siempre he empezado por eso. Me ha encantado hace poco, por ejemplo, encontrarme en una repartición policial española, hablando con un policía ahí que me estaba atendiendo por una cuestión de extranjería, que me dijera sí, porque yo con mi marido vivimos en tal lugar, y yo dije, qué lindo, que es una fuerza policial en la que un oficial de la policía abierta y felizmente me menciona que vive con su marido en un lugar determinado, y esto no genera ningún tipo de reacción absolutamente a nadie. Yo quiero tener fuerzas policiales así, discúlpenme, pero yo también quiero tener fuerzas policiales donde una señora de la policía pueda decir, hoy les voy a presentar a mi esposa, y un señor de la policía puede decir, hoy les voy a presentar a mi marido. Y realmente, si queremos esta integración, tenemos que empezar por respetar los derechos humanos de esas mujeres y de esos hombres. A veces mandamos a hombres y a mujeres a operativos gravísimamente peligrosos, con chalecos antibalas que están vencidos, que están caducos, que no sirven para frenar una bala de ninguna manera, los mandamos a la muerte, los mandamos con cascos protectores que no sirven, con gorras a veces, simples gorras, los mandamos a operativos peligrosos y demás. Estamos mandando a esas personas a la muerte, y voy a insistir en una cosa que he dicho en muchas oportunidades cuando me ha tocado, en mis años como abogado, defender a agentes de la policía. El vestirse el uniforme de la policía en ningún momento significa perder los derechos humanos. De ninguna manera. La mujer o el hombre que visten un uniforme de policía siguen teniendo íntegramente sus derechos humanos. No los claudican en ningún momento. Y la sociedad entera tiene que aprender a respetar a sus hermanos y hermanas que integran las fuerzas policiales con todo el mismo afán con el que tienen que defender los derechos humanos de todas las demás personas. Yo creo que solamente con estos principios, con estos criterios, podremos ir construyendo una sociedad en la cual realmente la gente de la policía se sienta bien, y la gente, en lugar de ese 6 de cada 10 que menciona Emma,
que la confianza en la policía sea 10 de cada 10 y que sea un honor para cualquier familia latinoamericana que un hijo o una hija vengan y le digan: papá, mamá, he resuelto ser policía. Esa es la idea. Así que muchísimas gracias. Y teníamos una pregunta, creo, por acá de Mateo Pérez Esquivel, que dice: buenas noches. ¿Podría preguntar si, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo claramente desfavorables de los policías y el impacto que generan en el cuerpo de policía, en el sentir del cuerpo de policía, el cansancio y el desgaste, y en la construcción de subjetividad de los policías frente a otras personas que padecen las mismas condiciones de vida, y cometer delitos, estamos dispuestos a ser garantidos con ellos y no ser garantistas con los excesos policiales? No sé si han entendido la pregunta, yo no demasiado, pero por ahí ustedes que son más inteligentes, si la han entendido, la dejo entonces sometida a ustedes. Gracias. Bueno, en cuanto a las garantías, creo que entendí la pregunta de esta manera, y es que entender lo que viven las policías y lo que vive el resto de la población también en cuanto a otorgar las garantías en Colombia. Nosotros tenemos un Estado social de derecho que, sin importar el ejercicio o la profesión o el oficio al que tú te dediques, te conceden una serie de derechos y de libertades contenidas en nuestra Constitución, dentro de ellos el debido proceso. No importa si el delito es cometido o el abuso es cometido por parte de un policía o de parte de un civil, pero efectivamente dentro del proceso que va a tener, dentro del proceso que se le va a llevar a esa persona, está revestido de todas las garantías precisamente. Aquí se le otorgan, aquí tenemos un fuero penal militar que se encarga de investigar todos esos hechos de corrupción, de abusos que cometen las fuerzas militares, y respectivamente se les otorgan todas las garantías, incluido el debido proceso que se le debe seguir a todas las personas y a todos los ciudadanos colombianos. Si se me permite hacer una breve intervención respecto a lo que entiendo es la pregunta. Me acuerdo que mi maestro Ricardo, aquí presente, me decía que las preguntas que había que explicarlas mucho, y mucho más se iba a tener que explicarse la respuesta, porque no era fácilmente una pregunta. Pero lo que tal vez logro desentrañar un poco en cuanto al conflicto que se plantea, en realidad yo tengo siempre este tema con la palabra garantismo, ¿no? La connotación muchas veces negativa que se ubica sobre la palabra garantismo, o la connotación, ¿no? La que se diera. Pero lo cierto es que cuando surge el garantismo, surge justamente como un modelo normativo de derecho que plantea de alguna manera asegurar los derechos frente al poder y limitar el poder, ¿no? O sea, justamente un esquema sobre derechos individuales que tiene por fin que las instituciones políticas y jurídicas de alguna manera que no se justifiquen solo en males necesarios, sino también en instrumentos justamente al servicio de los derechos. Entonces, tal vez plantear el garantismo como un exceso o algo así, en realidad lo importante que está aquí, me parece, es que para nosotros generar, y no quiero parafrasear a Ricardo, pero me parece que es como un poco el resumen de toda la actividad, creo, pero digo, me parece que si queremos de alguna manera tener una fuerza policial al servicio de la población, al servicio de la sociedad, y que la sociedad sea lo más democrática posible y lo más justa y equitativa, bien, lo que primero tenemos que entender es que son personas como todos nosotros que van a tener necesidades iguales a las nuestras, bien. Tal vez a veces nos da un poco de bronca si vemos al policía o a la policía, al oficial, ¿no? En su horario de trabajo con el celular, ¿sí? Porque muchas veces se plantea eso, y hasta a veces a uno tal vez puede darle bronca,
pero lo cierto es que nosotros también lo hacemos, ¿no? Nos tomamos nuestro minuto, tal vez para preguntarle a nuestra familia cómo están, para ver si nuestros hijos están bien, si tengo algún mail importante de la escuela o de los chicos, o justamente algún mensaje importante. Entonces, tal vez en la medida que podamos como pensar que hay humanos, ¿sí? Detrás de ese uniforme azul o marrón o el que corresponda, bien, independientemente de los atropellos históricos, los cuales se han mencionado aquí, que son tremendos, bien, pero hasta qué punto no estamos también cargando a esas personas que visten que tienen esa misma vestimenta, bien, pero que tal vez lo hicieron por vocación, lo hicieron por amor a esa profesión, ¿sí? Como muchos nosotros tal vez elegimos la profesión de abogados y venimos como un poco también a intentar reivindicar tal vez bien esa figura que tal vez no fue tan positivamente tratada hace no mucho tiempo. Entonces, queriendo un poco respetar también a que todos somos seres humanos y que todos somos, en principio, lo planteamos como en un cierto contexto de igualdad, bien, entendemos que para que ellos o para que se puedan calificar bien como personas, bueno, deben ser tratados como tal. Entonces, pensemos que, como decía Ricardo hace un rato, bien, que tienen los mismos derechos que nosotros y para poder de alguna manera pedirles que actúen como nosotros, bueno, también tienen que ser tratados como aquellos que no somos policías, perdón, a eso me refiero con nosotros. Así que, de verdad, yo agradezco sinceramente la actividad, porque justamente creo que nos permite como trabajar sobre esto, ¿no? Mirar, una vez Ricardo nos preguntó en un curso de doctorado si habíamos saludado al personal de limpieza. Y yo me había dado cuenta que ni siquiera había visto al personal de limpieza, ¿no? Esa falta de visibilización. Bueno, a veces que las cosas estén bien, no es solamente el azar o Dios, sino tal vez es porque hay un grupo de personas que también están intentando protegernos, que se les paga por eso desde ya, pero que hacen también para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Solo eso, disculpen si ocupe el tiempo. Gracias, Damián. Perdóname, hay otra pregunta de intervención acá que me parece interesante. Gracias, Damián. Sí, yo recomiendo normalmente cuando uno va caminando por la calle en su respectivo país y pasa al lado de un señor o una señora, agentes de policía que están cumpliendo su función en la calle, siempre saludar. Siempre al pasar delante de una policía o de un policía decir buenas tardes, buenos días, van a ver que la enorme mayoría de ellos o ellas van a mirarlos y les van a responder el saludo. Son pequeñas cositas, pero son enormemente importantes. Pequeñas cositas, pero son enormemente importantes. No son un mueble de la calle, no son un semáforo o un cesto de residuos, son seres humanos que están ahí. Entonces, cuando uno pasa, buen día, buenas tardes, listo. Eso ya es algo. Dice Maximiliano Quiroga, un problema que existe en la policía de la provincia de Buenos Aires son los ascensos atrasados. Como así también no existen ascensos por concursos. Hay policías que son licenciados y que son abogados y que no ascienden, mientras hay policías que no poseen títulos de grado y ascienden antes que los que sí poseen títulos. Los ascensos, en definitiva, dice Maximiliano, no son transparentes. ¿Qué opinan ustedes en las policías de Colombia y de Brasil? ¿Los ascensos son transparentes en las policías de vuestros países? ¿Vamos? Bueno, en Colombia como tal, se ha venido presentando que hay un represamiento en cuanto a los ascensos por parte de los miembros de la policía, y eso precisamente es lo que ha generado en algunos casos, y bueno, como decía nuestro compañero Damián, no lo justifico, pero que se noten o se evidencien actos de corrupción o de ilegalidad dentro de las fuerzas de policía. Pero sí, efectivamente, desde los años 90 se ha venido implementando en Colombia un proceso de profesionalización de quienes ejercen esta labor, y efectivamente esto ha retrasado un poco los ascensos dentro del mismo cuerpo policial. Mauricio. Pois não, professor. Eu vejo da seguinte forma, e meio que emendando uma resposta na pergunta anterior também. No Brasil, a questão do contraditório ampla defesa é aquilo que se chama de cláusula pétrea, né? Vou tentar emendar na pergunta anterior. Só que o que acontece é que, invariavelmente, quando há um policial que comete algum desvio,
de comportamento, óbvio que ele vai responder, assim como qualquer cidadão, tendo esse contraditório, essa ampla defesa. Mas existe uma certa ação midiática, uma ação da sociedade, de uma certa forma, já previamente condenando o policial quando há um ato dessa maneira, de prática de desvio de direitos humanos ou até de um crime, antes dessa apuração. Então, já se quer fazer uma condenação prévia a ele, retirando ele de uma determinada atividade, querendo passar aí já antes uma sanção antes de efetiva apuração para verificar se houve, de fato, um crime ou uma violação de direitos por parte do policial. E nessa outra pergunta, eu vejo que essas questões que envolvem as apurações de crimes aí, quando estão envolvendo o policial de uma forma geral, eles acabam sendo bastante transparentes, porque existe aí todo um acompanhamento, seja do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, organizações não governamentais que fiscalizam as ações policiais. Então, há, de fato, uma fiscalização muito grande quando o policial comete algum desvio de comportamento, para que haja essa perfeita lisura da investigação e do devido processo legal. Então, o policial ele responde como qualquer outro cidadão, mas existe essa fiscalização ainda maior quando o crime é cometido por policial. Não sei se eu atingi a resposta da pergunta. Gracias, Mauricio. Tenemos una intervención de Daisy Sánchez desde Colombia, complementando a Melina, que dice: en Colombia existe una jurisdicción penal, militar y policial, esto lo había comentado Melina recién, para conocer delitos propios del servicio de agentes activos, pero excluyen de su competencia delitos de lesa humanidad y derechos humanos. De estos conoce la justicia ordinaria en una y otra jurisdicción. La garantía del debido proceso, ay, qué lástima que no pone puntos, Daisy. La garantía del debido proceso se garantiza. Igualmente, las fuerzas militares y de policía tienen códigos disciplinarios propios que mantienen la garantía de cualquier proceso judicial que conozcamos. Muchísimas gracias, Daisy, por la intervención. Bueno, querida Claudia, estamos sobre la hora de terminación. Si te parece, entonces, como coordinadora, cerrar, y luego haré la invitación a los 2 eventos que tenemos la semana que viene. Adelante, Claudia, por favor. Gracias, profesor Ricardo. Sí, podemos encerrar porque, por mí, yo tengo varias consideraciones a decir, yo tengo varias preguntas. Me gustaría mucho hablar más sobre el no derecho a lo voto de los policías en la Colombia. Me gustaría hablar sobre las audiencias de custódias, que son las presentaciones del preso dentro de 24 horas al juez, que en Brasil empezaron solo hace 5 años. Me gustaría hablar tantas cosas. Me encantó esa forma, esa nueva dinámica que inauguramos hoy, porque el tiempo pasó así, que no percibí que ya hace casi 2 horas que estamos hablando. Muchas gracias a todos. Están todos invitados a los próximos eventos del Departamento de Ciencias Sociales. Yo agradezco de corazón a los expositores. Una pena que Ana María no participó, pero ella que perdió porque Damián fue brillante. Gracias a todos. Profesor Ricardo, por mí, el evento está cerrado.